clases. ¿Cómo están? ¿Bien? Oremos entonces. Señor y Padre Celestial, gracias por este día, por tu bondad, por todo lo que tú nos das, por tus cuidados y protección. Gracias, Señor, porque podemos venir a este templo y junto a nuestros hermanos podemos escuchar de tu palabra, podemos cantar a tu nombre, Señor, podemos también participar de las distintas instancias que vamos a tener dentro de las reuniones y todo esto queremos que sea para tu gloria, Señor, que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Te pedimos también que bendigas a los hermanos que están en camino por llegar. Gracias por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, los juveniles, los niños y los pequeños pueden pasar a sus clases. Ya. Algunas breves indicaciones. Por favor, necesito su colaboración en esto. Poner sus teléfonos en silencio. Lo otro es, vamos a leer hartos versículos el día de hoy. Sin embargo, los vamos a proyectar, ¿ya? Esto no significa que no pueden buscarlo en sus Biblias. Es bueno que corroboremos lo que dice la palabra. No vaya a ser que les esté contando un cuento, así que pueden corroborarlo. Pero para ahorrar tiempo, les recomiendo anotar los versículos o verlo después en el video y así buscarlo también en la casa. Porque, insisto, vamos a leer hartos pasajes. Entonces, para que evitemos estar preguntándole al de al lado dónde queda el versículo o dónde se encuentra, vamos a proyectar todos los versículos. ¿De acuerdo? Súper. Bien. Habiendo dicho eso, espero que se encuentren muy bien. ¿Se acuerdan de la escuela dominical de la clase pasada? ¿Sí? ¿Qué estaba ocurriendo? Pablo estaba llegando a una sinagoga en Antioquía. Y ahí tuvimos harto contexto histórico, ¿cierto? Con respecto a las cosas que estaban ocurriendo. Vamos a leer Hechos capítulo 13 y vamos a recordar un poquito partiendo del versículo 13. ¿Todo bien? ¿Sí? Súper. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y ahí es donde comienza lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo que vamos a estudiar es el primer discurso o predicación que está registrada en la Biblia de Pablo. ¿Fue este el primero? No. Pablo predicó muchas veces. Incluso desde el momento de su conversión, Pablo estaba predicando. Sin embargo, es la primera vez que tenemos el registro. Y es sumamente importante entender un par de cosas con respecto a esto. Recordemos el contexto. Pablo se encuentra en una sinagoga. Por lo tanto, ¿qué tipo de gente había dentro de la sinagoga? Judíos. Pero eran judíos que creían en Dios, obviamente. Por lo tanto, no eran personas de las cuales Pablo tuviese que explicarles quién era Dios. Era gente que estaba familiarizada con la historia, con la ley. De hecho, justamente eso era lo que se le había pedido a Pablo, que pudiera estar exponiendo con respecto a la ley. Entonces, la situación es esta. Estamos en una sinagoga, en el siglo I, no en una ciudad de judíos, una ciudad de gentiles. Dentro de esta ciudad habían varias sinagogas donde sí habían judíos. Y también habían algunos griegos que eran prosélitos. ¿Qué significa esto? Que ellos habían abrazado el judaísmo. Este era el tipo de gente que estaba dentro de la sinagoga. Pablo y Bernabé y otros
estaban dentro de esta sinagoga escuchando la lectura, y aquí es donde tal vez el que dirigía la reunión le dijo a Pablo, o les dijo al grupo, ¿hay alguno de entre vosotros que quisiera añadir alguna palabra, alguna exhortación, algo que quisieran compartir? No era una costumbre común pedirle a los invitados que compartieran de la palabra, pero recordemos que Pablo tenía credenciales bastante impresionantes para la época. Recordemos que él era el discípulo número 1 de uno de los top, Gamaliel. Por lo tanto, Pablo tenía cierta reputación. Cualquiera hubiese estado contento de haber tenido a alguien como Pablo. Recordemos, esto no es Jerusalén, donde estaban todos los grandes rabinos, las grandes escuelas de fariseos, sino que esto era un pueblo o una ciudad pagana. Por lo tanto, tener un fariseo de la estatura de Pablo era un privilegio. Poder escuchar de la palabra o de la ley de Moisés con respecto, poder desarrollar un poco o escuchar acerca de la ley de Moisés. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto es el punto. Esta es la oportunidad que vio Pablo. Pablo vio una oportunidad y la tomó. Le dijeron, ¿hay alguno de vosotros que quisiera compartir o exponer o exhortar con respecto a esta ley? Y Pablo dice, ok, tengo que exhortar acerca de la ley o compartir acerca de la ley. Voy a usar esta oportunidad. Y Pablo va a presentar el Evangelio. Y eso es lo que vamos a leer hoy. Cómo Pablo predica el Evangelio en esta sinagoga. Y varias personas creen. Sin embargo, es importante entender por qué Pablo hace lo que hace, porque lo que vamos a leer no es necesariamente la presentación del Evangelio. La presentación que él hace es bastante extensa, ¿ya? De hecho, termina esa porción en el versículo 52. Por tiempo, vamos a desarrollar solamente una parte de esa predicación. Vamos a desarrollar la introducción, que son cerca de 10 versículos, ¿ya? Pero nos va a llamar la atención que en los 10 versículos que vamos a leer no se habla de Jesús, sino hasta el final. Entonces podríamos decir, bueno, si Pablo tiene que predicar el Evangelio, ¿por qué no habla de Jesús? ¿Por qué parte hablando de Israel? ¿Por qué parte hablando de su historia? Recuerden, Pablo se encontraba en una sinagoga y lo que se le había pedido era que expusiera ¿qué cosa? La ley. Por lo tanto, Pablo va a hablar de Jesús desde la ley. Y su audiencia eran judíos y prosélitos judíos. Por ende, él va a hablar desde ese punto de vista. Y para eso es necesario que él recorra la historia que ellos conocen, pero que tal vez no habían entendido cómo se conecta al Mesías. Y eso es lo interesante, eso es lo que hace Pablo. Él no solamente va a hablar de historia por hablar de historia, ellos conocen la historia, sino que él les va a mostrar cómo Dios cumple su promesa a lo largo de toda la historia hasta llegar a Jesús. ¿Por qué? Jesús era ya a esas alturas conocido por todos. No era algo que todos dijeron, no, sí, ¿quién es Jesús? Los cristianos estaban por todos lados. Por lo tanto, no era algo que se desconociera. Sin embargo, para la mayoría de las personas, Jesús era un aparecido. Es una celebridad, un maestro, un falso profeta, según otros, pero era alguien contemporáneo de la época. Era alguien que estaba, por decirlo así, muy reciente. Pablo expone desde la ley el cumplimiento de la promesa de Dios para llegar a una conclusión, y perdón que termine con la conclusión, pero quiero que entendamos bien lo que vamos a leer. ¿Por qué Pablo enseña lo que enseña? Porque Pablo quiere mostrarles que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. No es una novedad, no es una celebridad, no es un aparecido. Jesús era alguien que venía siendo profetizado desde el inicio. ¿Cuál es el inicio? Antes de Israel. Desde antes de que los judíos existieran, ya existía la promesa de que iba a venir Jesucristo
a salvarlos. Y no solamente a ellos, sino que a todas las naciones. Ese es el argumento que Pablo quiere sostener. ¿Se entiende la idea? Ellos conocían su historia, por eso es que Pablo es bastante resumido. Pablo va en orden, pero es conciso. Nosotros tal vez vamos a necesitar un poco más de ayuda. Por ende, nosotros vamos a ir leyendo estos versículos, pero ténganme paciencia, vamos a ir añadiendo también algunos comentarios y también necesitamos leer algunos pasajes del Antiguo Testamento para poder profundizar esta historia. Si usted ya conoce el panorama general del Antiguo Testamento, esto le va a servir como refuerzo, como recordatorio y tal vez poner a prueba sus conocimientos. Si usted no está muy seguro de esta historia o hay partes de la historia del Antiguo Testamento en donde se pierde, esta escuela espero que sea de tremenda bendición para usted porque vamos a ver justamente eso. ¿Ya? Comenzamos. Vamos entonces al versículo 16. Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Aquí es donde Pablo dice, bueno, se me dio la oportunidad, vamos al grano. Esto de la señal de silencio no es que él les dijo, ya, pues cállense un rato, quiero hablar. No, Pablo lo que estaba diciendo, o lo que estaba haciendo, mejor dicho, era lo que se acostumbraba en la práctica que ellos tenían. Cuando alguien leía las escrituras, las leía de pie, pero cuando alguien exponía, se sentaba. Nosotros lo hacemos al revés, los que escuchan se sientan, el que habla está parado. Bueno, creo que es más cómodo enseñar sentado, pero ellos tenían esa práctica. Y juntamente con eso, hacían un gesto en señal de que iban a enseñar, de que era el momento donde ellos iban a exponer la ley. Y eso era lo que Pablo iba a hacer. Por eso le hace esta señal de silencio. Aquí él señala que hay dos tipos de personas, varones israelitas y los que teméis a Dios. Ahí está hablando también de los gentiles que estaban ahí escuchando. Dice el versículo 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Y ellos estaban, sí, claro, claro que sí, así es. Siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Aquí Pablo menciona dos cosas que no están ni cerca en cuanto al tiempo. Dos cosas que él menciona que están muy separadas con respecto al tiempo. Primero, Dios escoge a su pueblo, llama a su pueblo. Y segundo, habla de cómo ellos estuvieron en Egipto y posteriormente fueron liberados. Pero, ¿cuántas historias hay entre medio de todo eso? Bastantes. Nuestra historia comienza con Génesis, capítulo 12, con el llamamiento de Abraham. Ahí es donde comienza todo, desde el punto de vista de la historia de Israel, no de la historia de la creación. Si nosotros vamos tal vez al principio, podremos ver toda la historia, pero en Génesis capítulo 12, Dios hace un alto en la historia y llama a Abraham, porque es el momento en donde él dice, bueno, vamos a poner en marcha el plan de redención de una vez. Para eso voy a escoger un pueblo. Y él llama a Abraham. ¿Les suena a Abraham? Excelente. ¿Abraham era cristiano? No, no estaba Cristo todavía. No podía ser cristiano. ¿Era judío? No existían los judíos. No podía ser judío. ¿Qué era? Sí, algunos dicen que era pagano. Yo no estoy tan seguro de que él era pagano por el hecho de que él venía y era descendiente de Sem. Por lo tanto, él tenía nociones de quién era Dios. Pero de que él vivía en una tierra pagana, vivía en una tierra pagana. ¿Ya? Donde había idolatría, había idolatría. Sin embargo, él era descendiente de Sem. Y de Sem se enseñaba acerca de Dios. Por esa razón también cuando él vuelve a su descendencia o va a buscar esposa, busca entre sus familiares. Si él era el único creyente, no hubiese hecho eso.
Había gente que temía a Dios antes de existir el judaísmo. Antes de que Dios llamara a su pueblo, había gente que temía a Dios. Insisto, no estoy diciendo que Abraham era necesariamente de este grupo, pero él sí era de este linaje. Por lo tanto, había escuchado, tenía nociones de Dios. Y Dios lo toma y hace un pacto con él. ¿Se acuerdan cuáles eran las promesas que Dios hace con Abraham? Tierra prometida, bendición. Ya, vamos por orden. Primero, descendencia. No puede haber nada de esto si no hay descendencia. Entonces, Abraham, que no podía tener hijos, le dijo, vas a tener hijos. ¿Y cuántos? Multitudes. De hecho, haré una nación. Vas a tener una tierra. Y no solamente tú, esta nación va a tener una tierra. Interesante. Y tercero, esta promesa que la vamos a decir ahora porque esto va a seguir hasta el final del discurso de Pablo. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y ese punto es el que Pablo va a desarrollar. Ellos ya conocían esto. Después de Abraham, nosotros ya sabemos la historia, tuvo hijos, tuvo a Isaac, por el cual continúa la promesa, e Isaac tuvo a Jacob, por el cual también continúa la promesa. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Ya? Y dentro de estos hijos es donde se forma o se empieza a formar la base de lo que va a ser la nación de Israel. ¿Qué pasó con estos 12 hijos? ¿Se acuerdan? Porque recuerden, nosotros tenemos que llegar de Abraham hasta que ellos son liberados de Egipto. Entonces tenemos que saber qué pasó entre medio. José, el hijo de Jacob, va a Egipto y conocemos esa historia, ¿cierto? Dios lo utiliza enormemente para salvar no solamente a la nación de Egipto, sino que también a la familia de su padre. Y ellos entran a Egipto, ¿y cuántos años están ahí? 400 años. 400 años. Hasta que llega Moisés. Y ahí ya pasamos a Éxodo. Éxodo. Ahora, esto de que ellos estaban de esclavos, que estaban sufriendo y que necesitaban un libertador, no es algo improvisado, no es algo que ocurrió en el momento. Esto fue algo que Dios mismo le dijo a José, no, a Jacob, no, a Abraham. Desde Abraham, Dios profetizó que iban a ser liberados del cautiverio. Y quiero que me acompañen a un texto que se encuentra en Génesis, capítulo 15, versículo 13 al 14. Si no alcanza a llegar ahí, lo vamos a proyectar, así que no hay problema. Génesis 15, versículo 13 al 14. Fíjense en esto. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y esto es lo que se cumple en Éxodo. Moisés no es el libertador. Dios es el libertador. Jehová es quien libera a su pueblo. Y él decide utilizar a Moisés. Una persona que no era apta para el trabajo, que tenía muchas limitaciones. Dios decide utilizar a Moisés para liberar a su pueblo. Pero esta historia no termina ahí. Sigue en el versículo 18. Y por un tiempo de como 40 años los soportó en el desierto. Quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto también era algo que Dios había dicho de antemano.
¿Por qué estaba pasando esto de los 40 años? A Dios se le perdió el GPS, la nube no podía avanzar por el viento, había mala señal. No, esto también era parte del plan de Dios. Recordemos que Dios sacó una generación que llevaba insertado en la cultura egipcia por muchos, muchos años. Era un pueblo que no podía mirar hacia adelante. Habían sido tan marcados por el pasado que se sentían tal vez hasta más egipcios que judíos. Esto es algo que digo yo, ¿eh? Pero tenemos, por ejemplo, algunos comentarios dentro de Éxodo en donde podemos ver cómo ellos constantemente están mirando hacia atrás. ¿Por qué, Moisés, nos sacaste para morir en este desierto? Oye, echamos de menos la carne que comíamos en Egipto. ¿Se acuerdan cómo era la carne en Egipto? Sí, y los melones, sí, la sandía, y los ajos, y la cebolla, y los puerros. Sí, buena comida, sí. Estaban todo el tiempo mirando hacia atrás. Pero Dios quiere cumplir su promesa. Necesita un cambio en este pueblo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de una nueva generación. Una generación que no vivió en Egipto, que solamente conoció el desierto y que vio de primera mano la gracia y protección de Dios en cada momento para su sustento. Porque sin eso no había forma de sobrevivir. Y eso era algo que ellos podían ver a diario. Si no caía pan del cielo, ellos no comían. Así que era un pueblo que creció, nació viendo esta mano protectora de Dios. Y de aquí sale un líder. Dice, versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia su territorio. Aquí es donde pasamos a nuestra siguiente historia. Después de Moisés, ¿quién sigue? ¿Cómo? Josué. Aquí es donde pasamos de Moisés al siguiente líder, Josué. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Moisés tenía la misión de sacarlos y llevarlos a la tierra prometida, pero Josué tenía el trabajo de continuar este trabajo haciéndolos entrar a la tierra prometida. Con Moisés ellos no entran a la tierra prometida, están ahí. Pero también tenía que lidiar con este pueblo, afligiéndolos, haciéndolos trabajar sus corazones y formando también esta nueva generación. Josué continúa la obra y ellos entran a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que pasa cuando ellos entran? La gente los recibe con los brazos abiertos y les dice, los estábamos esperando, aquí están nuestras tierras, por favor, tómenlas. ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Vamos, ¿qué ocurre? Hubo mocha, hubo pleito, guerra, ¿cierto? Obviamente ellos no estaban contentos, pero ¿conocían a los judíos? No sé si conocían a los judíos, pero sí conocían a Dios. Porque, piensen en esto, la generación anterior tenía terror de entrar a la tierra prometida porque ellos decían, hay gigantes, somos como hormigas o langostas, dicen otras versiones. Somos insectos al lado de ellos. Y ellos son hombres de guerra. O sea, tienen fortalezas, tienen torres, tienen todo. Tenían aviones, no, pero drones. Pero ustedes me entienden la idea. Como eran gente que estaba preparada para la guerra, tenían muchos reinos vecinos y era una zona históricamente conflictiva hasta el día de hoy. Entonces, era gente que tenía experiencia en guerra, tenían presupuesto para guerra, entrenamiento militar, fortalezas, y los judíos tenían... Espiritualmente nosotros decimos a Dios. Obviamente ellos tenían todas las de ganar. Pero desde el punto de vista de los más incrédulos, o los que solamente ven debajo del sol, ¿qué tenían ellos? Tenían riqueza. Tenían ganado, tenían, bueno, no sé si ganado, pero tenían, sí, porque hacían sacrificio, ¿cierto? Pero tenían recursos, pero no tenían armas. Y aunque tuviesen armas, no tenían fortalezas. O sea, cuando uno va a invadir, necesitas tener más armamento, más soldados, porque ya la fortaleza presenta una ventaja. Entonces, el invasor tiene que estar más preparado y tener más
que el que es invadido. Y este no era el caso. Tenían menos hombres para pelear y no eran hombres de guerra y no estaban entrenados militarmente. Entonces, era un disparate. Nosotros lo estamos mirando así. Si pensamos en eso, ellos llegan a Jericó. ¿Y cómo estaba la gente de Jericó? Estaban aterrados. Oh no, viene un grupo de campesinos y ganaderos a asolar nuestro pueblo. Los valientes soldados están ahí. Oh, no, vienen. No, ellos habían escuchado todas las cosas que el Dios de estos había hecho en Egipto. Ellos no estaban ni ahí con los hebreos. Ellos no querían meterse con el Dios de los hebreos. Porque no son los hebreos los que destruyeron Egipto. No fueron ellos los que crearon una revuelta y destruyeron Egipto. Fueron las obras de Jehová. Fue el poder de Jehová que hirió y castigó a esa nación y a todos sus falsos dioses. Y eso es lo que se contaba. Y decían, aquí vienen estos y su Dios. A tal punto que esta nación se encerró y nada podía entrar ni salir de la ciudad, ni siquiera alimento. Así estaban ellos, hombres de guerra, con fortalezas, con armas, con todo, aterrados. Y los judíos ahí dando vuelta y vuelta por 7 días. Perdón que haga énfasis en esta historia, pero esto marca un punto muy importante dentro de la historia de Israel, que es el hecho de que ellos toman la tierra prometida porque es Dios quien peleó la batalla. Y el resto es historia. Conquistaron todo eso y después tuvieron que repartirse todo eso entre las 12 tribus. Esa es la historia que vamos siguiendo. Pero insisto, nada de esto era casualidad. Todo esto era parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y la estaba cumpliendo en ese tiempo. Entonces ya había descendencia y ahora había tierra. Pero falta todavía una parte del puzzle. Por algo Pablo no termina ahí la historia. Había también bendición para todas las naciones. Y Pablo tiene que continuar hasta llegar allá. Vamos al versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y aquí también hay harta historia de por medio. Cambios importantes. Tenemos Israel, que ahora está viviendo en la tierra prometida, en Canaán. ¿Ya? Están organizados, están repartidos. ¿Y cómo era su sistema de gobierno? ¿Ah? Un juez es como un rey, ¿cierto? No. Ellos tenían, y qué bueno que nos vamos a detener aquí, porque es importante entender esto. Estamos hablando de 400 años de historia. O sea, Chile tiene poco más de 200. ¿Ya? Estamos hablando de una nación de 400 años que se sostuvo sin un gobierno oficial, sin un gobierno centralizado, sin un sistema democrático, pero tampoco sin una monarquía. Entonces, ¿cuál era el gobierno que había? Esto es lo que se llama una teocracia. ¿Quién gobernaba Israel? Dios gobernaba Israel. Y para esto estaban los sacerdotes que enseñaban la ley. ¿Cómo nosotros nos vamos a regir? Habían normas de convivencia o leyes de convivencia que Dios dejó detallado en la ley. Es muy interesante porque si nosotros leemos la ley fue escrita mientras ellos estaban en el desierto. Pero muchas de las leyes hablan de cosas que no tienen que ver con el desierto. Hablan de cómo parcelar, cómo labrar la tierra. Esas cosas ellos no las hacían en el desierto. Dios diseñó su ley para que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, ellos pudieran regirse por esa ley y poder convivir y organizarse como país.
Y funcionaba. O sea, si duró 400 años, el sistema funciona. Pero también Dios, conociendo la debilidad del corazón de su pueblo, estableció también jueces. Estos jueces iban a ser las personas que iban a poner orden. Pero también fueron personas que liberaron a su pueblo de la opresión, del cautiverio, de las amenazas externas. Y aquí es importante entender algo. Durante el tiempo de los jueces hasta Samuel, ellos no tenían rey, se gobernaban solamente por lo que decía la ley, pero no era que ellos vivieran felices estos 400 años y que todo andaba bien. Algo pasó aquí. Había un ciclo de juicio que se repitió durante estos 400 años una y otra vez. Esto podríamos graficarlo como un reloj que daba vueltas y completaba el ciclo y volvía a repetirse. ¿En qué consistía este ciclo? Los israelitas, disfrutando de las bendiciones de la tierra, de todo lo que Dios les había dado, empezaron a contentarse en su corazón. Y Jueces dice que cada uno vivía bien y hacía conforme a lo que su corazón le decía. En otras palabras, el mensaje de Disney: sigue tu corazón. Ellos se lo tomaron en serio. Y ellos vivían según como les placía. Cuando empiezas a vivir como te place, empiezas a dejar de lado lo que a Dios le place. Por ende, ellos dejaron de cumplir la ley. Esta ley que regía a esta nación quedaba en segundo lugar, en pos de sus propios deseos. Los israelitas empezaban a hacer lo que ellos querían. Y lo que ellos querían incluía toda clase de abominaciones, incluyendo seguir, idolatrar y sacrificar para otros dioses. Cuando esto ocurría, ¿qué pasaba? Dios los castigaba. Porque también estaba escrito dentro de la ley que si ellos no cumplían la ley, iba a llegar juicio. Entonces Dios también les había advertido. Dios les decía: si ustedes se apartan de mi ley, habrá juicio. Y ellos, ya han pasado 40 años, estamos bien. ¿Qué le hace el agua al pescado? ¿Qué ocurre? Dios cumplía y venía juicio. La mayoría de las veces, invasores, guerreros, venían a amenazar la seguridad de Israel. Y muchas veces arrasaron con ello. ¿Y qué hacían los israelitas cuando esto pasaba? Señor, ayúdanos. ¿Dónde estás? Oraban, clamaban, suplicaban ayuda a Dios. Y ahí tenemos el ciclo. ¿Y qué pasaba cuando ellos clamaban a Dios? Dios decía, aquí vamos de nuevo, levantaba a uno de los jueces, el cual utilizaba para liberar al pueblo de la opresión. Entonces los israelitas están acostumbrados a esta imagen de alguien que va a venir a solucionarle los problemas. ¿Ya? Esto es algo que Dios hace muchas veces a lo largo de la historia. Por ende, la imagen de un Mesías que va a venir a librarlos de la opresión del Imperio Romano no era una locura. Era algo que históricamente había ocurrido muchas veces. Pero volvamos al ciclo, ¿ya? A este reloj del juicio. Entonces, ellos clamaban y Dios, en su misericordia, levantaba un juez al cual liberaba a Israel. ¿Y qué pasaba cuando ellos eran liberados? Antes de eso, hacían gratitud, celebración y juramento a Dios. Señor, ¿sabes qué? Ahora sí aprendimos la lección. No, lo que hicimos estuvo mal. Y lo que hicieron nuestros padres, peor todavía. Pero nosotros ahora nos levantamos y decimos que ahora sí que sí. Ahora sí. Y haremos pacto y celebración, y será día de celebración, y te seguiremos por el resto de nuestros días. 25 años, a veces 40 años después, la cosa andaba bien y empezaban a creerse el cuento nuevamente, a estar contentos.
y Dios mandaba juicio porque seguían a otros dioses. Y ellos clamaban nuevamente, Señor, perdón, sé que te prometimos esto, pero ahora se nos fue, perdóname. Y Dios mandaba nuevamente y los liberaba, y ellos volvían a decir, gracias Señor por liberarnos, y ahora sí que sí. Sé que las 30 veces anteriores no lo hicimos bien, pero ahora en la 31 sí que sí, Señor. Ahora sí, esta es la definitiva. Y pasaba el tiempo y se les olvidaba y el ciclo se repite. ¿Se entiende la idea? Esto es lo que Pablo está hablando. Leímos Jueces, capítulo 2, versículo 18. Ya, ¿podemos proyectarlo, por favor? Para que vean que lo que digo yo está ahí, ¿ya? No es cuento. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Y este es el ciclo que se repite una y otra vez durante 400 años, hasta Samuel. Pensemos en esto por un segundo. Después de 400 años de tener este ciclo ininterrumpidamente, ¿quién creen ustedes que tiene el derecho a decir, ¿sabéis que esto ya está bueno, ya hay que cortar esto? ¿Quién pudo haberse molestado por este ciclo? ¿Ah? Dios. Pero no es lo que ocurre. Dios hizo un pacto con su pueblo y teniendo todo el derecho a decir, ¿saben qué? Ustedes ya esta cuestión es el cuento de Pedrito y el Lobo, como ya se acabó. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿La vez 75 del ciclo para que ustedes aprendan? No, pues eso no va a ocurrir. Dios pudo haber dicho eso y haber cortado a su pueblo. Pero ¿saben qué? No es eso lo que ocurre. Es el pueblo el que se aburre. ¿Pueden creer eso? Después de 400 años. Es el pueblo el que dice, no, ¿sabéis que Samuel ya estamos cansados? Samuel era sacerdote, el sumo sacerdote. Era el más alto en cuanto a la ley. Era el que guiaba al pueblo en la ley. Y el pueblo le dice, ¿sabéis qué? Este ciclo ha ocurrido hartas veces. Y Samuel como, sí, ha ocurrido hartas veces. Y creo que ya es momento de parar. Y Samuel así como, bien, van a haber cambios, qué bueno, qué bueno. ¿Sabes qué, Samuel? Queremos un rey. Esto del gobierno teocrático como que no funciona muy bien. ¿Qué tal una monarquía? Samuel, ¿qué? Sí, es que ya estamos cansados de todo esto que ocurre, que vamos y venimos y necesitamos algunos cambios por aquí. Modernidad. Obviamente, en el contexto histórico que nos estamos moviendo, habían reyes. Y estos gobernaban. Y los israelitas, siendo un pueblo escogido, siendo un pueblo totalmente distinto, siendo un pueblo protegido por Dios, ellos dijeron, ¿sabes qué? Eso está muy bien, pero ¿y si tenemos un rey? Acompáñenme a primera de Samuel. Perdón, vamos a leer primero el 21, ya para ir siguiendo la historia. El 21 de Hechos. Dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Ya? Eso es lo que Pablo está contando. Ahora sí, vamos al pasaje comparado. Es harto texto aquí. Primera de Samuel 8, versículo del 4 al 9. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.
conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y aquí hay un punto importante que hay que distinguir. Se acaba el periodo de la teocracia y va a comenzar la monarquía. O sea, van a tener un rey que va a regirlos, va a gobernar. Pregunta capciosa, ¿era esto la voluntad de Dios? ¿Es capciosa? Sí, no. ¿Por qué? Porque desde el principio del tiempo Dios había prometido que iba a venir un Mesías. Sin embargo, hay algo que debemos entender. Dios hace su voluntad, pero no significa necesariamente que esas cosas nacen de su corazón. Por ejemplo, podemos ver el tema de la caída del hombre, ¿cierto? ¿Era voluntad de Dios que todas estas cosas pasaran? En el corazón de Dios siempre quiso que el hombre fuera su creación especial y que rigiera todas las cosas, ¿ya? Pero dentro de las cosas que ocurren, Él también le permitió al hombre. Y el hombre decidió apartarse de Dios en el comienzo. Entonces muchas cosas ocurren, no necesariamente porque Dios anhela que estas cosas ocurran de esta manera. Pero Él va a interceder y va a hacer su voluntad igual. Y esto es lo que está ocurriendo aquí con Saúl. Saúl no es escogido por el pueblo, Saúl es escogido por Dios. Pero Dios les da el rey que ellos querían, que ellos estaban pidiendo. Porque era necesario que aprendieran que lo peor que te puede pasar no es que Dios conceda tus peticiones. Lo peor que puede pasar es que Él te las conceda cuando están lejos de su voluntad. Hay un principio importante. El pueblo pidió algo que no iba acorde a la voluntad de Dios. Y Dios se los va a dar. Cuidado con lo que pedimos. O mejor dicho, cuidado con lo que insistimos. Porque a veces Dios también puede conceder esas oraciones. Y nosotros pensamos que es bendición de Dios. Producto de la dureza de nuestro corazón, Dios nos va a enseñar, dándonos lo que pedimos. Y Samuel les dice, ¿quieren un rey que gobierne sobre ustedes y que les ponga impuestos y que mande a sus hijos a las guerras y que decida qué hacer con sus hijas? Y ellos dijeron, sí, bueno, ok, eso tendrán. Y eligió a Saúl. ¿Y Saúl fue un buen o un mal rey? Fue malo, fue bien malo. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y estamos aquí ya terminando. Quitado versículo 22, les levantó por rey David, otro rey, diferente, de quien dio también buen testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, de este David es de donde viene Jesús. Y este David es al cual se le hace la promesa, que de él vendrá, de su línea, de su descendencia, vendrá el Salvador. Y vamos ya terminando esta porción, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero que leamos la promesa, que se encuentra en 2 de Samuel, versículo 7. Aquí es donde Dios le dice a David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Significa esto que Israel nunca más estará sin rey, que van a vivir bien, prósperos? No. Pero que de David iba a venir el rey eterno. El cumplimiento de todas las promesas. No para ese momento, sino que por el resto de la eternidad. Por eso Él es el Rey eterno. Y este Rey eterno es Jesucristo. Pablo recorre toda esta historia. Una historia larga.
para llegar al cumplimiento final de la promesa, sin apartarse de la ley, sin apartarse de la historia que ellos conocían, solamente para mostrarles que Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Uno de las profecías habla de que, porque puede generar dudas, como, ¿pero es Jesús realmente? ¿No es David? Acompáñenme a Jeremías, capítulo 23, versículo 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantará a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esta promesa está hablando de Jesús. Pero Miguel ahí dice David. Sí, pero consideren esto. Esta promesa o esta profecía fue hecha en los tiempos de Jeremías. Cuando esta promesa fue hecha, habían pasado 380 y tantos años desde la muerte de David. O sea, claramente aquí no está hablando el profeta de David, sino que está hablando de su descendencia. ¿Recuerdan que en otras clases hemos dicho que cuando uno habla en estos tiempos, cuando los judíos dicen hijo de alguien, es lo mismo que equiparar a esa persona con ese alguien? Por lo tanto, decir a alguien hijo de David es lo mismo que decir David. Hijo de Dios es lo mismo que decir Dios. Por eso cuando los judíos saludan a Jesucristo en la entrada triunfal a Jerusalén y le dicen hijo de David, no están diciendo cualquier cosa. No están diciendo, sí, tú eres uno de los descendientes de David. Están diciendo, tú eres David. Tú eres el cumplimiento de esta promesa. Tú eres el Rey eterno. Y eso es lo que Pablo termina de desarrollar. Esta promesa, este cumplimiento, no era solamente para los judíos, también nos alcanzó a nosotros. Y ahí tenemos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Jesucristo no vino a cambiar la historia de ese momento, vino a cambiar la historia de toda la humanidad, por la cual nosotros podemos ser alcanzados el día de hoy también. Así que esta es tu oportunidad. Si aún no has conocido a este Rey eterno, puedes conocerlo. Estuvo profetizado desde el principio y va a volver un día a reinar nuevamente. Entonces, arrepentámonos mientras podamos y sigamos a este Rey eterno que trae bendición para aquellos que creen en Él. Amén. Amén. Bien, eso fue la escuela del día de hoy. Gracias por su paciencia. Y pregunta, ¿cómo les fue a los pequeñitos? ¿Bien? Bien, qué bueno, me alegro. ¿Y cómo les fue a los niños? Bien. Okay. Excelente. ¿Ah? Más bendición para ella. Muy bien. ¿Y los juveniles, cómo les fue? Bien. Ok, muy bien. Qué bueno, chicos. Oremos todos juntos para terminar la escuela y pasar al tiempo de desayuno. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Pero no solamente gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra se cumple y podemos confiar en eso. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que vino a cambiar toda la historia de la humanidad, que vino a traernos esperanza en donde antes solamente había juicio, porque tu ley, Señor, solamente nos muestra condenación. Cuán lejos estamos de ti. Pero en Cristo hay redención. El que sí cumplió la ley, el que sí pagó el precio de nuestro pecado. Gracias, Señor. Ayúdanos solamente a hacerte fiel, así como tú has sido fiel a lo largo de toda la historia, por miles y miles de años. Te pedimos poder ser fieles solamente el tiempo que nos queda de vida, que no es nada en comparación con todo lo que tú has hecho. Ayúdanos a serte fiel. Gracias por este tiempo, por las clases que también los niños, los juveniles, los pequeños pudieron disfrutar. Y te pedimos también por el tiempo de desayuno para que podamos seguir compartiendo comunión. Gracias por todo lo que vas a hacer
Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.